Profesor, quisiera poner en pantalla la encuesta Mitofsky a 20 gobernantes del hemisferio sur. Hay un crecimiento en las preferencias para el presidente Nayib Bukele. Siempre se mantiene en primer lugar con un 93% de aceptación. Esta es una encuesta que se ha registrado pues en el mes de julio y agosto, y ahora fueron dadas a conocer desde México ese tipo de evaluaciones donde el presidente Nayib Bukele se mantiene al frente con un 93%. Anteriormente tenía pues por el rango de los 80, 90, y ha crecido esta aceptación, y particularmente con el plan económico que fue parte del eje transversal del discurso en la toma de posesión de su segundo periodo, el 1 de junio del 2024, que se ha registrado en esta oportunidad. Y tenemos siempre el ranking, ya lo vemos de una manera más clara, y cómo pues le sigue Vladimir Putin, así como también otros gobernantes pues a nivel mundial. Es una escala a nivel mundial con 93% de aceptación. Esto es una coincidencia, es algo que da algo acertado de la conducción que está teniendo el presidente Nayib Bukele a nivel pues internacional, profesor. Sí, mira, esta encuesta tiene una particularidad. Tú mencionaste unas fechas en las que fue realizada. Sí, creo que hay que ponerlo en un contexto local. O sea, estamos hablando de una imagen del presidente de la República que se mantiene en un muy alto nivel de aceptación, contra una crisis de confianza que ha tenido especialmente la bancada legislativa. Entonces, ahí tenemos que ver por qué están ocurriendo unas cosas, por qué están ocurriendo otras. Creo que el presidente, yo lo he dicho en alguna entrevista anterior, y otras personas, voces más autorizadas incluso que yo, lo han dicho también, la imagen del presidente, de esa crisis de confianza de los diputados, la imagen del presidente ha salido intacta. La gente confía en su presidente, ¿verdad? Y ahí tenemos que ponerle atención a el instrumento político que creó el presidente de la República, como fue su partido político, Nuevas Ideas, y sus diputados, ¿verdad? ¿Qué les ha pasado a ellos? Ellos tienen que entender muchas cosas, muchos mensajes que la población les ha estado dando, y también tienen que entender, como repito, me sumo a algo que ya han dicho otras personas, que los diputados están ahí porque el presidente de la República pidió el voto para ellos, ¿verdad? Y ellos deben tener mucho cuidado, los señores y señoras diputados, que no pueden poner en riesgo el proyecto político del presidente de la República por actitudes, por acciones, por comportamientos que la población se los ha reclamado, y se los ha reclamado de diferentes maneras, desde con mucho respeto y con mucha cautela hasta con bastante fuerza, digámoslo así. Entonces, esa encuesta te dice que la imagen del presidente salió intacta, y también eso tiene una explicación, porque precisamente él ha sido, creo yo, bastante prudente en el manejo que personalmente y a través de sus redes y a través de su comportamiento ha hecho sobre ese tema de la crisis de confianza de sus diputados, ¿verdad? Yo creo que él ha sido muy sutil, muy prudente, está como dejando que las cosas sucedan, a ver por dónde se encamina, y cuando ha tenido que dar algunos mensajes en público los ha dado, y estoy seguro también que cuando ha tenido que dar algunos mensajes no públicos, pero al interior de su partido político, yo creo que también lo ha hecho. Ahora, profesor, pero ¿cómo podemos entender este mensaje del presidente donde pide paciencia, y dice que la paciencia ha durado 36 días, pero también pide confianza? ¿A quién le está hablando el presidente? ¿Por qué se está prolongando estos cuestionamientos? Particularmente pareciera ser que es de un sector que está fuera de nuestro país, y han pedido explicaciones, han pedido transparencia, han invocado la transparencia, y
esto se mantiene. Sí, mira, el problema aquí, yo creo que la crisis, si hay que definir la crisis de confianza que están teniendo los diputados del presidente, yo la defino como que es una crisis de una vieja manera de hacer política, que eso no solo es del Partido Nuevas Ideas, es de todos los partidos políticos y de todas las personas que entran a la política. ¿Por qué razón? Porque hay unos esquemas socioculturales que están profundamente arraigados en nuestra gente, pues, y entonces cuando una persona va y aspira a un cargo público, ya está ese esquema activado. Entonces, por ejemplo, una cosa muy sencilla, que es dar cuentas de sus gastos, ¿verdad? Que es básicamente eso es lo que se les ha pedido, que den cuentas de sus gastos. Han tardado un mes en comenzar a hacerlo. Tardaron un mes. La cadena nacional donde el presidente habló del gol que metió una diputada, ¿verdad?, al adquirir... sí, prácticamente el presidente lo narra. ¿Cómo fue ese ejercicio? Eso fue, si no me equivoco, fue el 5 de julio. Okay. Un mes después todavía no habían dado explicaciones y una semana después de cumplido del mes, prácticamente 5 semanas después, comenzaron a pedir disculpas y a decir, aquí están nuestras planillas. Entonces, ¿cómo te puedes tardar 5 semanas en entender algo tan sencillo? Que la transparencia no es y no debe ser vista como una bandera de la oposición. La transparencia tiene que ser una garantía que te da el gobierno ante las personas que así lo han elegido, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué se tardaron tanto? Bueno, porque simplemente son hábitos arraigados en muchas personas. Entonces, cuesta bajarle un poquito algunas personas han tenido comportamientos, yo diría que hasta incluso de altanería, ¿verdad? Pero cuesta. Entonces, qué bien que se han dado cuenta y que finalmente han comenzado a presentar eso. Y entonces yo creo que la confianza que pide el presidente es en el sentido de que, miren, esto lo voy a resolver. Esto lo voy a resolver y tengan paciencia porque cambiar hábitos de comportamiento es que esto cuesta en las instituciones. Mira, hay instituciones mucho más grandes y mucho más poderosas a nivel mundial que un partido político de un país como el nuestro, que han tenido crisis de señalamiento y de señalamientos muchísimo más graves que no haber dado a conocer unas planillas, no, señalamientos muchísimo más graves. Tú te puedes poner a pensar, por ejemplo, la crisis que tuvo la Iglesia Católica con temas como señalamientos por temas de abuso infantil, ¿no? ¿Cuántos años tardó? Y desde la jerarquía más alta, ¿cuántos años tardaron ellos en comenzar a cambiar pensamientos y actitudes? Hasta lo que tenemos hoy, que es una política de no tolerancia de esas cosas. 30, 40 años antes teníamos una cosa distinta. Entonces, los hábitos de las personas en las instituciones, bueno, en el sector docente, bueno, yo estoy en el sector docente y te puedo decir, han pasado cuántas reformas educativas y todavía el sector docente está profundamente arraigado a métodos de disciplina y de evaluación que mezclan ambas cosas y que la evaluación se ve como una represión a la indisciplina, que son esquemas obsoletos y sin embargo los tenemos arraigados. Cuesta cambiar eso. Entonces yo creo que los partidos políticos y especialmente el partido mayoritario, Nuevas Ideas, que ha gozado de la confianza de la población a través de su presidente, tienen que entender que esos comportamientos tienen que cambiarlos. Y como te digo, no es un cambio que se va a dar por orden. Dice, cambie usted, ahora sea humilde de hoy a mañana. Eso cuesta asimilarlo. Y yo creo que por eso es que se han tardado y han tenido sus costos. Profesor, usted mencionaba pues este problema del grupo parlamentario oficial, en donde para algunos esta prolongación de poder explicar, de poder responder y como hizo la diputada secretaria de Junta Directiva, pedían disculpas por haberse demorado tanto y para algunos esto generó especulación, incluso hasta desinformación
de cómo se estaba tratando el tema, a tal grado que la misma oposición se subió al tema y comenzó a torpedear al mismo partido oficial. Sí, mira, este tema tú mencionaste que la oposición se subió en ese bus, ¿verdad? Yo creo que hay que tener muchísima claridad en lo siguiente. El reclamo de la gente por conocer en qué gastan los diputados las asignaciones presupuestarias, tanto a nivel personal, como ya lo comenzaron a dar a conocer, como a nivel de la fracción, que no lo han dado a conocer, yo creo que ese es un reclamo legítimo. Preguntar por eso, insistir por eso, no te descalifica, no te hace enemigo de nuevas ideas, no te hace enemigo del presidente ni nada por el estilo. Ahora bien, que la oposición, entiéndase, esa oposición caduca, esa oposición ya obsoleta, que todavía persisten algunos de sus miembros y voceros en el país, que esa oposición se quiera subir o se haya subido, incluso con personajes auténticamente nefastos, abanderando el tema de la transparencia cuando son personajes que están condenados precisamente por robos millonarios. Eso no vuelve, ojo, no vuelve ilegítimo el reclamo. Es decir, si fuera así, imagínate qué fácil sería simplemente decir, bueno, solo esperemos que un opositor de aquellos obsoletos mencione algo similar a lo que la gente legítimamente está pidiendo, entonces ya lo descalificamos. No, eso no puede ser así. O sea, que esa oposición se pretenda subir en ese bus, en ese barco, en ese vehículo, pues no invalida de ninguna manera lo que la gente está pidiendo. Ahora, eso sí, la gente, mira, unos te lo pueden pedir de una manera educada, comedida, pero la gente en el lenguaje popular a veces va a ocupar ciertas expresiones que pueden ser malsonantes, ¿verdad? Y eso yo creo que es comprensible, pues es comprensible por la manera en como nosotros somos, la mayoría de salvadoreños, pues nos expresamos en un ambiente coloquial de cierta forma, pero insisto, no hay que perder de vista que el reclamo es legítimo independientemente de que se suba o no la oposición. Y que eso puede traer consecuencias. Yo creo que no se ha advertido o no se le ha dado suficiente volumen al peligro que representa el hecho de que haya muchas personas que puedan haber perdido confianza en los diputados por ese tipo de comportamientos. Porque no es tanto que vayan a decir, pues entonces ahora vamos a votar por Arena, por el FMLN o incluso por Vamos. No, el peligro no es ese. El peligro es algo que ya ocurrió con la elección de alcaldes. Simplemente la gente se abstuvo de ir a votar. Entonces tú te imaginas la elección 2027, si se mantiene o se profundiza esta crisis de credibilidad, ¿cómo van a hacer para que la gente vaya a votar masivamente por diputados de Nuevas Ideas? ¿Y cómo van a hacer para evitar el abstencionismo? Que eso puede poner en riesgo la gobernabilidad del presidente.